Mi nombre es David Mascarell, profesor de la Universidad de Valencia, del área de expresión plástica, y junto con Antonio Jiménez, maestro y coordinador del segundo ciclo de educación infantil del Colegio Vicente Gaos de Valencia, presentamos esta comunicación. Tanto la sociedad como el ámbito educativo suelen desconocer las amplias implicaciones del arte, limitándolo con frecuencia a disciplinas tradicionales como el dibujo, la pintura y la escultura. Sin embargo, la educación artística requiere de un enfoque más profundo, analítico y holístico. Este punto de vista permite en educación comprender cómo el arte incide de manera directa o indirecta en el desarrollo y la interacción de las distintas áreas de conocimiento. Somos conscientes que el ámbito de trabajo de la etapa infantil se aplica al modelo de enseñanza y aprendizaje transdisciplinar y globalizador. Asimismo, vemos necesarios tener en cuenta la interdisciplinaridad como método para visibilizar las implicaciones del arte en el currículum infantil. La interdisciplinaridad mantiene la identidad del arte mientras éste se integra con otros campos. Es fundamental para enriquecer el conocimiento y ofrecer una visión más profunda del impacto del arte en la sociedad en la línea de Morin 1999-2003. A diferencia de la transversalidad, que diluye las características específicas de cada área, la interdisciplinaridad permite una colaboración más enriquecedora, en la línea de Acosta 2016. Este arte, con su capacidad comunicativa y pedagógica, a través de recursos visuales y expresivos, no solo se enriquece de otras disciplinas, sino que también contribuye a ellas, facilitando la comprensión de conceptos complejos, en la línea de Weigeri, Banks, Eflan, Eisner y Gardner. Esta integración amplía la visión de la realidad y fomenta un enfoque holístico del conocimiento. El presente proyecto de innovación educativa tiene como objetivo fomentar y dar a conocer y visibilizar las implicaciones del arte en la educación infantil. Aunque en esta etapa se emplea una metodología de aprendizaje transdisciplinar y globalizadora, se busca profundizar en la interdisciplinaridad como un medio para identificar la presencia del arte en cada área de conocimiento dentro del currículum infantil. Desde los objetivos específicos se busca analizar y visibilizar la presencia del arte en las distintas disciplinas del conocimiento, como se ha dicho, tanto desde la perspectiva denotativa como connotativa. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre el valor del arte en la educación infantil y por último, reconocer la importancia del arte en la enseñanza y el aprendizaje, destacando su contribución al desarrollo integral del estudiantado de la etapa de 3 a 6 años. El presente proyecto se desarrolla en el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Vicente Gaos, ubicado en la ciudad de Valencia, y cuenta con la participación de docentes de la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia y profesorados de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Asimismo, intervienen estudiantes de tercer curso de grado de Educación Infantil, estudiantes de cuarto curso de Prácticas Formativas y aquellas que desarrollan sus trabajos de fin de grado. Además, cuenta con la colaboración de docentes de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad de Vigo. Por ejemplo, de la Universidad de Valencia, yo mismo, David Mascarell, coordinador del PIE, del Proyecto de Innovación Educativa, el profesor Jesús Ramón Gin, del área de la Educación Física, y Ramona Rodríguez, del área de la Expresión Plástica. De la Universidad Politécnica de Valencia participan desde la Facultad de Bellas Artes el profesor Leonardo Gómez Aro y Jaume Chornet Roig, que son especialistas en creación de fallas. De la Universidad de Zaragoza participa el profesor Martín Caeiro Rodríguez y de la Universidad de Vigo, Sara Fuentes Cid, desde el Colegio Vicente Gaos, que colabora con nosotros en este proyecto, la directora Sara García López, Antonio Jiménez, coordinador de ciclo, y el resto de compañeros y compañeras de las clases de 3, 4 y 5 años, Patricia Herrero, Isabel Llopis, María del Mar Llull, Vicenta Navarro y Héctor Manuel Naya. También participan estudiantes de magisterio, han participado el curso pasado, como Ana Martín, Ángela Soler, Aitana Valera y también Callum William Richardson. Y demás alumnado que también participa en otras ocasiones, en las asignaturas de grado. Cada curso académico se diseña y llevan a cabo
diversas acciones educativas con la participación de especialistas docentes de distintas áreas de conocimiento, algunas de ellas vinculadas al arte, como por ejemplo la educación física, el movimiento, la sonoridad y la educación en valores. Estas iniciativas permiten relacionar y analizar la presencia del arte en sus múltiples dimensiones. A la vez, los y las estudiantes de magisterio que realizan sus prácticas en el centro educativo participan a través de los trabajos de fin de grado en la observación y reflexión de las acciones innovadoras como experiencias educativas de colaboración para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. El CEIP Vicente Gaos de Valencia interviene activamente en este proyecto, facilitando y promoviendo con entusiasmo el desarrollo de las experiencias educativas innovadoras. Además, el centro acoge a estudiantes de magisterio altamente motivados, también, quienes de alguna manera también realizan sus prácticas formativas y participan en estudios académicos vinculados a sus TFMs, analizando las propuestas pedagógicas, como se ha dicho, implementadas. Se han implementado a lo largo del curso pasado diversas experiencias y acciones educativas, por ejemplo, en este caso, igualdad de género, se ha trabajado la educación en valores, la coeducación, la igualdad de género mediante la representación teatral con marionetas y propuestas de juego en igualdad de sexos. La actividad se estructuró en 3 fases. Primero se utilizó un teatro de marionetas para mostrar a través de una historia sencilla que tanto los niños y niñas pueden desempeñar tareas tradicionalmente designadas a solo un género, y luego en un experimento lúdico se invirtieron los roles tradicionalmente asociados a los juguetes, y así pues los niños jugaron con muñecas y las niñas con coches, por ejemplo, observando que en algunos casos habían resistencias y persistían estas entre ellos, y sobre todo ellos, los chicos. Finalmente se llevó a cabo una actividad artística en la que se mezclaron los colores azul y rosa para para formar el color lila, crear el color lila representando la igualdad de género. Otra de las acciones que se han trabajado ha sido la representación volumétrica a través de la creación de las fallas, bueno, de una falla escolar. Aquí en Valencia saben ustedes que culturalmente trabajamos las fallas, generamos fallas, bajo la temática, en este caso, escolar, que hacía referencia al futuro y la imaginación. Crearon distintos robots con cajas de cartón recicladas y con esta acción se trabajaron valores y habilidades como la colaboración entre iguales, el compañerismo, la empatía, la imaginación, la comunicación, el pensamiento divergente, para la creatividad, entre otros aspectos que enriquecen la formación. Desde el punto de vista de la interdisciplinaridad, se introdujo conceptos de áreas de conocimientos como la física para equilibrar pesos y formas en el espacio, sobre todo los trabajos con cajas de cartón y con formas de robot, la geometría relacionada con las formas volumétricas, el espacio y la composición con un enfoque matemático también. Inicialmente también se explicaron los orígenes de las fallas y su implementación en el arte, promoviendo el patrimonio material y etnográfico, así como los aspectos antropológicos y culturales. Los textos de los carteles que acompañaban los ninots se vincularon con las áreas de conocimiento de la lengua y la literatura. Otra de las acciones llevadas a cabo han sido las vinculadas al grafismo y el movimiento. En estas fueron una de las acciones que se desarrollaron con gran interés, puesto que la experiencia táctil, visual y corporal conecta diferentes áreas de conocimiento, el dibujo, el gesto gráfico, movimiento como investigación artística y el cuerpo como materia. Permite a los infantes tener una experiencia multisensorial y multidisciplinar, aprendiendo a materializar la idea concebida y posteriormente el análisis crítico de los resultados, en la línea de referentes artísticos como Galia Eventus o bien Herder Hansen o John Dewey. El desarrollo de estos conocimientos y de las estrategias performáticas aportan las herramientas necesarias para la adquisición de nuevos saberes y potenciar competencias enriquecedoras. Favorece una pedagogía creativa, habilidades interpersonales y grupales. La propuesta despierta sorpresa, incertidumbre y curiosidad intelectual, lo cual puede ser muy positivo para que suceda el aprendizaje, claro.
Por último, se llevó a cabo una experiencia que se basa en el paisaje sonoro. Aprendieron a trabajar la escucha activa en la línea de Murray-Schafer mediante el paisaje sonoro y los ODS. Reflexionaron acerca de la contaminación acústica con sonidos del entorno urbano en contraste con la naturaleza. Desde una perspectiva académica pedagógica, esta actividad se basa en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, destacando especialmente las dimensiones auditiva y comunicativa. Los niños y niñas fueron guiados para escuchar atentamente sonidos en formato digital con el objetivo de imitar y repetir las sonoridades escuchadas. En los casos en que la complejidad de los sonidos lo requería, se utilizaron recursos visuales para facilitar el reconocimiento de los resultados sonoros, integrando diferentes canales de aprendizaje. Se trabajó el paisaje sonoro a través de la comparación de los sonidos presentes en las ciudades y en los espacios donde los niños habitan habitualmente, como una habitación u otros ambientes de su casa y entornos naturales como una granja, la playa o la montaña. Como conclusión, se incide en que las diversas acciones educativas y artísticas planteadas buscan ser un punto de partida para reflexionar sobre el papel del arte en la educación y su manifestación a través de múltiples disciplinas y áreas de conocimiento dentro del currículum infantil. La educación infantil se distingue por un aprendizaje visual y globalizador donde la representación adquiere un papel clave en el desarrollo cognitivo. Como afirma Rudolf Arnheim, ver implica pensar. El arte relacional, el juego simbólico y la estimulación sensorial favorecen la creatividad, el pensamiento lógico y la capacidad de representación en los niños y niñas. A través de estas acciones educativas, el alumnado en formación como futuros docentes comprende el impacto del arte en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, desarrolla la capacidad de aplicar las estrategias innovadoras que potencian el desarrollo cognitivo y creativo de los niños y niñas. Finalmente, la comunidad educativa logra vislumbrar nuevas propuestas pedagógicas y artísticas alineadas con los desafíos del siglo XXI, contribuyendo así a una educación de mayor calidad. Y finalmente, aporto mi correo electrónico por si alguna persona quiere contactar con nosotros, en la línea de lo que se ha propuesto actualmente. Gracias. Saludos.